buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esto que es Enlace Internacional, la propuesta en política internacional que generamos desde Acequia para la región de Cuyo. ¿Cómo estás, Augusto? Muchas gracias a ustedes por acompañarnos este sábado aquí en Canal Acequia para que juntos analicemos todo lo que está pasando en materia internacional. Para eso, vamos a estar hablando hoy de lo que ha dejado la situación en Israel, ¿sí? Desde el punto de vista político al conflicto armado con Hamas. También nos vamos a meter con otros temas como, por ejemplo, lo que ha dejado Brasil. Exacto, la verdad que una semana bastante movida. También hacer referencia a lo que ha sido la gira de Alberto Fernández en profundidad y qué es lo que representa y justamente qué objetivos han buscado con esta, ¿no? Exactamente. También vamos a meternos en Colombia, el estallido social, para lo cual vamos a entrevistar a una profesora, una licenciada en Ciencias Sociales, especialista en Derechos Humanos, para que nos cuente lo que está pasando principalmente desde Cali. Exacto, también en materia de medio ambiente una propuesta interesantísima, nuevamente con Belén Falapa, y por otro lado también una propuesta en lo que es arte con una serie que no tiene desperdicio, pero te adelantamos en esta síntesis lo que vas a ver en este programa. Ahora nos vamos a ir a Israel. ¿Para qué? Para analizar todo lo que ha dejado esto que hemos visto a lo largo de la semana en cuanto a la escalada de violencia allí en Jerusalén Este. Pero para poder entender qué es lo que ha pasado en esta escalada tenemos que dirigirnos a un proceso político que se dio la semana anterior. Tiene que ver con que Benjamín Netanyahu, el primer ministro, no logró formar gobierno y el presidente Rivlin designó a Yair Lapid como el encargado para formar gobierno. Esto es realmente importante, ¿no, Augusto? Totalmente. Te recordamos, de hecho, que Israel tiene un sistema parlamentario por el cual para poder tener gobierno lo tiene que formar en base a los miembros que integran justamente el Knesset, que es el Parlamento, que son 120. Tienen que tener una mayoría por lo menos de 61 para Exacto. esto, cosa que no pudo generar mediante charlas y acuerdos Benjamín Netanyahu, y le fue cedido justamente esta orden a Yair Lapid, quien es podríamos decir, un excéntrico también. Sí, un excéntrico de centro-derecha, pero liberal, exactamente, y un personaje que en los últimos años ha adquirido protagonismo. ¿Por qué? Porque hace 2 años fue el que le cedió el poder a Benny Gantz. Exacto, hablamos de un perfil de un periodista muy conocido, una de las personalidades más famosas, podríamos decir, de Israel, con un padre que también era periodista y que venía de la experiencia en la cosa política, donde de hecho a la hora de haberle ordenado el presidente Rivlin a formar gobierno, ha tenido un gesto muy interesante de mucha altura política en el sentido de proponerle al referente de derecha ser él el primer ministro en la primera parte de la gestión y en la segunda parte tomar él la responsabilidad. Exactamente, estás hablando de Naftali Bennett, del líder de Yamina. Yamina, según Benjamín Netanyahu, Naftali Bennett fue el culpable de que él no pudiera formar gobierno y ahora estaría dispuesto Bennett a hacer una coalición de gobierno con Yair Lapid de Yesh Atid. Es en este contexto, en el contexto en el que podría darse la salida de Benjamín Netanyahu del poder después de 12 años, ¿sí? En donde se le designa a Yair Lapid que forme gobierno, que tiene 28 días para formar gobierno, se da este contexto de enfrentamientos allí en Jerusalén Este. Tal cual, de hecho eso ha sido sin duda uno de los temas fundamentales de la semana, donde se ha reactivado, ha escalado un conflicto centenario, el cual la realidad es que pone en situaciones muy delicadas la paz en Medio Oriente y también la paz en el mundo en relación a los roles que cumplen las potencias, tanto Estados Unidos, la Comunidad Europea y países también árabes en relación a lo que representa la sensibilidad de este conflicto. Exactamente, este conflicto tiene sus inicios, se habla según los analistas y también algunas personas periodistas que han estado hablando en distintos medios, tiene que ver con el Ramadán, ¿sí? Que celebran
los musulmanes. En el principio del Ramadán empiezan algunos enfrentamientos, según ellos mencionan, tiene que ver con una represión por parte de la policía que no les dejaba ejercer libremente este derecho que tienen los musulmanes. Y por otro lado, en el contexto de esto, se da que justo este lunes que pasó se iba a hacer la resolución de la Corte Suprema sobre la posibilidad de desalojar a 6 familias palestinas de un barrio de Jerusalén Este. En este contexto, la gente empezó a protestar. Y otro tema muy importante es que el lunes se celebraba también en Jerusalén el Día de Jerusalén o el Día de la Bandera. Algo que plantea gravedad también en la situación fue que por órdenes, digamos, de los espacios de seguridad se les estaba prohibiendo el ingreso a los fieles musulmanes para poder justamente finalizar este Ramadán que vos comentás. Fueron bajándose de los autos, trasladándose caminando, ahí se empezó a generar esta... En la explanada de la mezquita de Al-Aqsa. Exacto, y se empezó a generar esta brutal represión en la cual representó más de 300 heridos musulmanes. Esto es algo que hay que destacar también porque se generó una diferencia internacional en relación a que, dependiendo de los medios de comunicación, algunos informaban directamente de un ataque terrorista hacia Israel. Por ahí lo que nos gusta es tratar de contar las cosas en los pasos y en los procesos en los que se fueron desarrollando. Exacto, es importante esto que vos mencionás. ¿Por qué? Porque el contexto es fundamental para entender por qué se realizan estos ataques. Este contexto que decíamos, protestas de los palestinos para que no sean desalojados y en contra también de la marcha del Día de Jerusalén, que lo que significa es el día que conmemoran los hebreos en la recuperación de Jerusalén Este en la Guerra de los 6 días de 1967. En ese contexto de protestas de más de 300 heridos allí en la explanada de la mezquita por parte de represión de la policía de las fuerzas de seguridad israelí, Hamás empezó a enviar advertencias para que se dejara de lado justamente la represión en contra del pueblo palestino y que se los dejara protestar libremente. Allí no hubo resolución por parte del gobierno de Israel y empezaron los ataques con misiles. Hay que tener en cuenta justamente qué es lo que representa también para los sectores musulmanes este festejo, esta celebración, en el sentido de que justamente estos sectores piden la capital de su país, que proyectan, su Estado-nación que proyectan, que piden, la plantean en esta zona, donde desde la lógica de los colonos israelíes, lo que apuntan es a, desde su perspectiva, recuperarlo. Y que ellos ya se lo anexionaron. Tal cual. Básicamente desde la guerra del 67. Y lo que pretenden es terminar de expulsarlos con otros argumentos, pero finalmente lo que se busca es eso, y esto es justamente lo que ha reactivado y potenciado esta situación en un contexto internacional en el cual ha replicado en todas partes. En todas partes, exacto. Distintos posicionamientos. Algo importante a tener en cuenta es el rol de Estados Unidos en este conflicto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, Joe Biden, ha salido a defender el derecho de Benjamín Netanyahu de defender a Israel en cuanto a los bombardeos. Y en cierta forma está frenando la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para que no se haga un anuncio al respecto. Entonces es fundamental el rol de Biden, que reconoció que tiene Benjamín Netanyahu el derecho de defensa, pero por otro lado también pidió que se cesara la represión en contra de los palestinos. En relación a las víctimas, también tener en cuenta que la mayoría representan a personas habitantes de la Franja de Gaza. Sí, exactamente. Es muy importante tener en cuenta esto porque de los que son israelíes, los fallecidos no superan la cifra de 10. En realidad, en las últimas horas se conoció de un fallecido más. Bueno, entre 7 y 10 fallecidos israelíes, ciudadanos israelíes. Y en lo que sería palestinos ya la cifra superaría los 60 fallecidos dentro de lo que serían entre 15 y 20 líderes de Hamás, ¿sí? Del grupo que ellos califican como terrorista, que son los que lideran, ¿sí? La zona de Gaza. Y después el resto son todos civiles con más de 17 niños muertos. Eso que estás destacando, la cantidad de niños, plantea justamente la gravedad y la falta de capacidad también de diálogo para poder abordar una situación que habla de por sí sola de la complejidad en un contexto. Nosotros empezábamos desde lo político, en un contexto donde también la realidad política es muy inestable en Israel, donde han convocado muchas veces a elecciones justamente por la incapacidad de poder generar una propuesta. Podrían ir a una quinta si no llega a poder formar gobierno Lapid. Entonces, esto justamente habla de lo que está pasando y hay que ver también a los actores internos de qué forma los vincula o no, y justamente también cómo avanzan los casos de corrupción y las causas que tiene abiertas Netanyahu. Exactamente, ese contexto es muy importante y hay que ver cómo avanza. Por lo pronto, lo que sería la yihad islámica, que es el brazo armado de Hamás, dijeron que no van a cesar los ataques. Ya de hecho se habla de más de 1000
más de 1000 misiles que han sido lanzados en contra del territorio israelí, también más de 130 ataques por parte de Israel hacia Gaza que han sido más efectivos. La cuestión es que hay que ver cómo avanza esto de la exhortación por parte de la comunidad internacional de que cese la escalada del conflicto, principalmente por parte del Papa, que ha enviado un mensaje pidiendo justamente que se realice una negociación, el diálogo, para evitar que realmente terminen afectados ¿quiénes? Los civiles, porque ellos son los principales afectados en esta situación. Algo que también hay que tener en cuenta, sobre todo es en este contexto de pandemia, donde en Franja de Gaza la situación humanitaria es de una gravedad absoluta. Además, hay que tener en cuenta también la vigencia, la vigencia que tiene esta especie de bloqueo con el argumento de que no, desde que está Hamas en el gobierno, Israel no quiere dejar ingresar armamento pesado, pero no representa nada más que un bloqueo de armamentos. No, de hecho, lo que está ingresando son cuestiones básicas absolutas y hay que ver también cómo va a repercutir con el paso del tiempo este daño que está recibiendo en forma permanente de Franja de Gaza. Sí, y hay que ver también cómo sigue el contexto político allí en la zona, porque estaba previsto que se realizaran elecciones a fines de mayo, en donde Abbas, sí, que es el líder de la Autoridad Nacional Palestina, había convocado elecciones, pero después las suspendió. Hay que ver también qué resultados brindan en unas elecciones después de esta situación. La verdad es que es bastante inestable la situación, también es muy inestable las formas de repercusiones, la forma y las repercusiones que ha generado a nivel global y sobre todo por ahí también con comentarios como los de Donald Trump, que digamos trató de buscar de una forma u otra un minuto más de fama, podríamos decir, en relación a las quejas y las críticas que realizó sobre la figura de Joe Biden, criticándolo por no haber tomado una posición de apoyo radical hacia Israel. Me parecía importante también hacer una referencia porque no deja de ser uno de los principales referentes del Partido Republicano. Sí, exactamente. Sí, hay distintas posturas, distintas opiniones al respecto. Aquí en Argentina se elaboró un comunicado que de hecho también hubo polémica porque desde la embajada de Israel aquí en Argentina la criticaron justamente porque Argentina lo que hacía era llamar al cese de la escalada, pero también a que se cesara la represión por parte de Israel hacia la comunidad palestina. Bueno, ahí hubo pequeños roces, pero lo que dijeron desde Argentina es que se basó en el comunicado de la ONU. Exacto, de hecho el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, hizo referencia a que la posición de Argentina es la de la ONU. Exacto. Y con eso trató justamente de cerrar especulaciones o posicionamientos de otros actores políticos o de algunos medios de comunicación en relación a especulaciones de un posicionamiento argentino cual tuviese alguna tendencia. Exacto, bueno, nosotros vamos a estar siguiéndolo, vamos a tratar de transmitírselo también a partir de aquí al otro sábado, pero tenemos que cambiar de tema, nos vamos a ir a Europa para tratar de entender un poco lo que ha dejado la gira de Alberto Fernández por allí. Exacto, de hecho hacemos referencia a esta gira que comenzó el pasado domingo por Portugal, que también ha hecho pie visitando en España a Pedro Sánchez, aparte de Costa en Portugal, a Manuel Macron en Francia y haciendo lo propio en Italia con la visita formal a Draghi y al Papa Francisco, además, primero en el Papa, Vaticano. Claro, exactamente. Tuvo un cónclave allí con el Papa Francisco y después se reunió con Mattarella en un primer momento y después con Mario Draghi, el primer ministro. Y extendió un día más su gira, que estaba prevista que volviera ayer viernes, bueno, lo extendió, hoy vuelven. Tal cual, una gira con la que tenía como principales objetivos, podríamos decir, los potenciales acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, las negociaciones justamente por los vencimientos de los plazos con el Club de París por un endeudamiento de 2.400 millones de dólares, donde como buena noticia podemos plantear el apoyo incondicional de los distintos referentes a la propuesta de Argentina en este contexto de pandemia para poder reordenar sus cuentas y para poder hacerse cargo del endeudamiento por 54.000 millones de dólares que se generó en la gestión anterior. También destacar que dentro de estos acuerdos ha estado muy presente la gestión de Martín Guzmán, del ministro de Economía, quien buscó justamente este vínculo con los distintos actores y con la estructura del Fondo Monetario Internacional. Exactamente, bueno, hace poco tiempo, de hecho, estuvo Martín Guzmán allí en Europa haciendo lo propio para tratar de acercar las posiciones y lograr el respaldo por parte de estos líderes. Realmente ha sido muy fructífera esta gira por parte de Alberto Fernández allí en Europa. Como decía, se reunió con Pedro Sánchez,
con Antonio Costa, con Emmanuel Macron, con Draghi y con Mattarella, y hubo también conversaciones no solamente con respecto a la negociación del Fondo Monetario Internacional y la deuda con el Club de París, sino también se trataron otros temas. Por ejemplo, con Antonio Costa habló de la liberación de las patentes, un tema que trajo a colación Biden hace unos días atrás cuando pidió la liberación de las patentes. Bueno, también hablaron en conjunto de ese apoyo, de que buscan que se liberen las patentes. También hablaron del acuerdo Mercosur-Unión Europea que está trabado allí en Europa. Básicamente están tratando de idear una cláusula que lo que haría sería como una enmienda a la cuestión del cambio climático para ver si procede. En cuanto a lo que hace a este potencial acuerdo económico, podríamos decir que por parte de Latinoamérica lo que lo estaría trabando principalmente sería la situación que se está dando en Brasil en relación a las políticas ambientales que se están aplicando y las furiosas críticas por parte de actores políticos como Emmanuel Macron hacia este posicionamiento. Y en cuanto a lo que es la Comunidad Europea, tener en cuenta que hay países que tienen críticas concretas a este acuerdo en relación a cómo repercutiría la apertura de productos, sobre todo en relación a lo que es lácteos, cárnicos. Sí, sería el caso de lo que sería Hungría, Polonia e Irlanda. Irlanda y Austria Austria también. Estaban haciendo planteos de este tipo en relación a que podría existir una pérdida de compatibilidad y por otro lado también entender que esto es bastante complejo en relación a los estándares que exige la Comunidad Europea y el tiempo que puede llevar también cumplir con esos estándares, ¿no? Exacto, hay que ver ahora cómo avanza. Por lo pronto también no se espera que sea muy rápido el avance, por una cuestión también de que Francia, que es por ahí el que podría tener la habilidad de poder presionar a estos socios, y está Emmanuel Macron buscando la reelección en 2022. Y el lobby agropecuario está jugando en contra para que él haga presión. Entonces hay que tenerlo en cuenta y que quizá no se sepa pronto algún tipo de novedad en cuanto a un avance del acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Exacto, así que también es un tema que lo vamos a seguir de cerca y principalmente viendo cómo evoluciona esta discusión en relación a los que son los productos latinoamericanos en el mercado europeo y el compromiso ambiental que proyecte el gobierno de Jair Bolsonaro y qué credibilidad puede llegar a tener. ¿Qué credibilidad? Bueno, eso ya un ratito te lo comento, exacto. Antes de irnos al otro tema, que sería Brasil, quiero comentarte otra cuestión que es destacable con respecto a la gira, que se conoció que Pedro Sánchez va a estar aquí en Argentina entre el 8 y 9 de junio aproximadamente con una comitiva de gobierno y una comitiva de empresarios y empresarias para invertir en lo que sería América Latina, un plan de más de 4.300 millones de euros. Realmente es muy importante porque encima señaló lo prioritario de aquí a Argentina. Interesante justamente que este tipo de giras brinden credibilidad, generen apertura y justamente generen y potencien la capacidad de estar en la discusión internacional, de ser actores con capacidad y proyección para poder principalmente brindar herramientas que nos ayuden a salir de estos efectos que ha generado la pandemia, principalmente en la economía, que es la que repercute en la vida cotidiana de los habitantes, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros ahora nos vamos a ir a Brasil. ¿Por qué? Porque recién te lo anticipábamos. Vamos a estar hablando de la situación que se ha dado en base a Bolsonaro. Una de las cuestiones importantes es que el domingo pasado vimos a Bolsonaro encabezando una caravana de motociclistas a favor de su gobierno. Esto, ha llamado la atención en un contexto de pandemia, de aceleración de los casos, de contagios, desborde de hospitales. Bueno, ahí se lo vio a él andando en motocicleta sin mascarilla. Exacto, muy coherente, de hecho, en relación a su perspectiva, a su interpretación de la realidad sanitaria, donde se ha manifestado como un negacionista duro y donde también se mostraba junto a sus acompañantes, podríamos decir, junto a sus fanáticos, alrededor de 25-30% de puntos de electorado que lo sigue acompañando, que podríamos decir que es su piso. Entender también que él se va posicionando en esta lógica donde también se entiende que su imagen positiva ha subido un poco justamente por este acompañamiento de subsidios. Sí, de subsidios, de que fondos, no son los mismos, no representan los mismos cánones de lo que fueron los primeros, sino que de hecho la tercera parte representan alrededor de $75. Exactamente, 75. Pero esto ha impactado en la forma inmediata en su imagen. Por otro lado también ha crecido la imagen de Lula da Silva, lo cual nos plantea justamente una polarización del marco político
político brasilero. Para las elecciones de 2022, el escenario, a ver, todavía puede todo darse en este escenario, pero sí es importante ir analizándolo. Y en este contexto también analizar la situación de Bolsonaro, porque recordemos que a pesar de esta coherencia que él ha mostrado en cuanto a su perspectiva de mostrarse siendo negacionista, el Congreso lo está investigando justamente en cuanto a su gestión de la pandemia. Recordemos, hace unas 2 o 3 semanas atrás se abrió una comisión parlamentaria en investigación de la gestión de Bolsonaro y de hecho ya esta semana testificaron 2 personajes claves a la hora del Ministerio de Salud, que fueron los exministros justamente de Salud, Nelson Teich y Luis Enrique Mandetta. Luis Enrique Mandetta estuvo más tiempo, Nelson Teich lo reemplazó un mes nada más, pero los 2 testificaron en contra de Bolsonaro en cierta forma. Lo que dijo Mandetta fue que él se cansó de advertirle a Jair Bolsonaro de que este tipo de políticas hacia la pandemia lo único que traen era consecuencias negativas hacia el país. Y Nelson Teich dijo que él renunció por la presión que le estaba realizando Bolsonaro para poder difundir la hidroxicloroquina. La verdad es que estas declaraciones lo que hacen es complicar más la situación de Jair Bolsonaro, quien tiene más de 120 pedidos de juicio político, donde también se ha empezado a evolucionar con algunas investigaciones, porque justamente con el argumento de que el contexto es complejo para avanzar con un juicio político en este momento, con ese argumento no se había abierto justamente alguna investigación, se están empezando a llevar a cabo, y justamente lo que planteabas recién, puede pasar de todo en el sentido de que hay que ver qué pasa con un potencial juicio político instruido. Bueno, de hecho, se conoció que esta semana la Fiscalía General pidió al Tribunal de Cuentas que investigue un posible desvío de fondos de más de 3.000 millones de reales en base a supuestamente beneficio de Jair Bolsonaro hacia legisladores oficialistas para que lo destinaran en distintos propósitos diferentes a lo que estaba estipulado en el presupuesto. Esto se está investigando y ahora el Tribunal de Cuentas debe dar cuenta si justamente es viable abrir o no una investigación. Si esto es así, podría ser parecido a lo que ocurrió con Dilma Rousseff. Alrededor de 500 millones de euros es lo que representa ese monto en su totalidad. Tener en cuenta también que lo que se está planteando acá, que a diferencia por ahí de lo de Dilma, que digamos, la esencia digamos, es similar, pero hay una diferencia porque se estaría evaluando si ha existido compra de elementos agrícolas como tractores, entre otros, pero con pagos de sobreprecios, que es ahí donde existiría una irregularidad más aparte de haber corrido un presupuesto. A Dilma Rousseff lo que justamente por lo que se la investigó fue por haber corrido el presupuesto de un lado hacia otro, pero no por pagos de sobreprecios, lo cual pondría en una situación aún más crítica la posición y la gestión de Jair Bolsonaro. Exacto, igual a lo que voy es justamente esto, que eso fue habilitante para abrir el proceso judicial en contra de Dilma Rousseff, en este caso también podría ocurrir. Algo para agregar en cuanto al contexto de Brasil, que es muy importante y que recién lo anticipábamos, es el tema de la Amazonía y esto que está trabando el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea en cuanto a las políticas no proambientales de Bolsonaro. Bueno, se conoció un informe el viernes pasado que da cuenta del crecimiento de la deforestación en abril de la Amazonía brasileña de un 43% con respecto al mismo mes del año pasado, ¿sí? Esto realmente es terrible la situación y lo que están abogando es que la situación de la Amazonía brasileña está descontrolada y 2 semanas después se conoce este informe de que Jair Bolsonaro se comprometiera a tener más políticas de cuidado y a luchar contra la deforestación ilegal. Tal cual, la situación, como lo hemos visto durante toda la gestión de Jair Bolsonaro, en materia medioambiental es compleja, es difícil, de hecho hay muchas críticas en relación a los descuidos y a lo que representa justamente algunas quemas que existieron en materia inmobiliaria, que eso también puede llegar a traer repercusiones en el mediano plazo en relación a potenciales investigaciones que se generen. Exacto. Y otro informe también que se conoció hace unas semanas atrás de la revista Nature es que la Amazonía brasileña en los últimos 10 años ha liberado un 20% más de dióxido de carbono de lo que absorbió, que esa, digamos, es la pata más importante, podríamos decir, en cuanto a la lucha contra el cambio climático que tenía la Amazonía, o sea, la capacidad de absorber el dióxido de carbono, en vez de absorberlo, ha liberado más. Situación compleja, de hecho, donde en una cumbre que vivimos hace poco tiempo se ha planteado los logros y los objetivos
que se han ido desarrollando a contramano de esto, hemos identificado que lo de Brasil, por lo menos en gestión de Jair Bolsonaro, ha sido una involución. Exactamente, ha sido una involución. Así que bueno, vamos a estar atentos, vamos a estar siguiendo la situación que ocurre allí en Brasil, al igual que lo que ha pasado también en Israel, en Colombia. Y para hablar de Colombia, en el próximo bloque, te prometemos, estamos con una entrevista interesantísima. Totalmente, vamos a estar en contacto vía Zoom con Nathalie Zárate, una docente académica colombiana de Cali, quien nos va a brindar en primera persona absolutamente todo su testimonio. Ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos con Enlace Internacional y ahora nos vamos a meter en un tema que realmente ha conmocionado a la comunidad internacional en el aspecto de lo que está pasando en Colombia. Y como queremos meternos justamente en qué sucede, principalmente en Cali, tenemos una entrevista, ¿no, Augusto? Exacto, estamos en contacto vía Zoom con Nathalie Zárate. Ella es colombiana, reside en Cali. Ella es licenciada en Ciencias Sociales, docente en Derechos Humanos y Métodos Alternativos en Resolución de Conflictos. Para lo que hemos generado este contacto justamente es para que nos cuente en primera persona qué es lo que está pasando, cómo ha evolucionado este estallido social que se ha generado en Colombia. Y por eso te saludamos. Buen día, Nathalie, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos ustedes. Bien, en medio de lo que podemos decir por estos días, pero ahí vamos. Bien. Nathalie, te consulto, ¿cómo está la situación ahora en Cali, después de ya más de 2 semanas en donde se han visto este estallido social, las protestas, movilizaciones? ¿Cómo está la situación ahora en Cali y en Colombia en general? Pues la situación no ha cambiado mucho en la ciudad de Cali. La represión policial ha sido fuerte y sigue siendo. Seguimos con las movilizaciones, las personas convocando a las movilizaciones de la sociedad civil. El día de ayer precisamente se convocó una gran movilización en diferentes ciudades, pero siempre se llega al mismo punto en donde la represión es tal que se vuelven a dar los enfrentamientos, entre comillas, porque así es que lo quieren mostrar, pues enfrentamientos es un poco complicado dada la desventaja en la que está la población civil y los jóvenes que están en estos diferentes puntos. Entonces, empieza todo de una forma pacífica, tranquila, pero llega la represión y es bastante complicado. Se están llevando a cabo diálogos, digamos, pero realmente no se siente de parte del presidente y de su gabinete un compromiso real. Es unas propuestas y unas demostraciones no creíbles y como por el momento, digamos, como por salir del paso. Esa es la intención, esa es la intención como que se logra captar desde la sociedad civil. Entonces no se siente un compromiso real. Hubo unos días en que se negó a venir a la ciudad de Cali, después de la insistencia y después de lo que se dio con la Guardia Indígena. Vino, pero un día vino a la madrugada, envió todos sus ministros y su postura era que tenía que dejar hacer a las fuerzas policiales su trabajo, que él no iba a interrumpir ni se iba a inmiscuir en eso. Entonces ahí también hay una desconexión y se siente que no hay un interés real de esa parte. Entonces digamos que se ha avanzado en la organización de las personas que hacen parte del paro, que ya tienen un pliego de peticiones, que la intención que demuestran desde el inicio es esa, dialogar, pero del otro lado no recibimos eso. Entonces la sociedad no sentimos que realmente haya un interés de esa parte, entonces es complicado.
Natalie, en relación a lo que son los distintos reclamos que se están dando en este estallido social, entendemos que la reforma tributaria es prácticamente la gota que rebalsó el vaso, que acá hay reclamos estructurales de deudas del Estado con la ciudadanía desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son esos principales ítems de esta deuda histórica que tiene el gobierno de Colombia con sus ciudadanos? Principalmente lo relacionado con la educación, ese ha sido uno de los puntos fuertes y más teniendo en cuenta que los jóvenes son los que han liderado todo este proceso. Lo relacionado con la educación, con la posibilidad de acceder a empleos, el desempleo es bastante alto y si la posibilidad de acceder a la educación es complicada, posterior, la parte de empleo también es más difícil. Lo relacionado con necesidades básicas, la salud también es muy precaria y también está ahí en stand-by una reforma que se pretende hacer también a la salud, eso es otra cosa, una reforma laboral también, una reforma pensional. Entonces, esas han sido deudas históricas, lo relacionado con salud, educación, lo relacionado con el empleo, y ver que con esta reforma se pretende precarizar más, entonces esa fue la gota que derramó el vaso con esta presentación de la reforma tributaria. Bien, Natalie, también te consulto en base al tema de la educación. Esta semana se conoció que el presidente Iván Duque anunció los estudios, el acceso a los estudios universitarios, tecnológicos y técnicos en forma gratuita para los estratos 1, 2 y 3. ¿Qué significa esta decisión? Y te consulto si es parte justamente de una canalización de las demandas. Se siente como nosotros decimos aquí popularmente, pañitos de agua tibia. Porque les comento, ese es un proceso que esas discusiones en cuanto a la matrícula cero para estratos 1, 2 y 3 se viene dando desde que inició la pandemia, precisamente a raíz de eso y por las dificultades que ha tenido la población para seguir pagando, para seguir haciendo el pago de los semestres y sus matrículas universitarias. Entonces, eso se viene dando, eso ya estaba, eso se aprobó para las instituciones públicas y se quiere mostrar como un gran logro, una gran oferta, por así decirlo, de parte del gobierno, pero es algo en lo que se viene trabajando mucho antes y es algo momentáneo. Entonces, se habló de el segundo semestre del 2021, entonces el segundo semestre del 2021 y qué pasa con el acceso a la educación más adelante y cómo se va a seguir solventando eso. Y las ofertas que se están dando no se suponían que, pues se ven como momentáneas, respuestas momentáneas, pero no se suponía que no teníamos cartera, por así decirlo, sino hasta como para dentro de un mes, porque esa fue una de las justificaciones de la reforma, que literalmente el país no tenía cómo solventarse, porque no tenía recursos. Entonces, no se reciben como algo creíble, porque como les digo, ese punto precisamente lo venían trabajando las universidades desde meses atrás y no es algo que marque mucho la diferencia, sino que es como una solución ahí por encima, como para intentar mostrarse o intentar calmar la situación, ese estallido social, pero no hay de fondo mucho ahí. Natalie, hacías referencia recién al rol de las juventudes justamente en esta construcción de protestas, en esta construcción de reclamos. Te pregunto en relación justamente a estas juventudes, ir haciendo un paralelo en cuanto a las experiencias también en estallidos sociales de Chile, de Ecuador, de Perú. ¿Cuál es tu interpretación en relación al rol de las de Colombia? Si ves justamente que esto es algo que ha sido holístico en la región y si encontrás similitudes con los procesos que se están viviendo en Colombia. Además de plantearte cuál es el rol de la tecnología, de la comunicación y de las redes sociales para estas organizaciones. Realmente lo que nosotros observamos desde acá de Colombia es similar a la movilización y a lo que sucedió en Chile, porque vemos cómo empieza a organizarse y a gestarse esta manifestación, esta protesta social
con el ánimo y con esa energía de los jóvenes. No estoy diciendo que los adultos no hagamos parte de eso, ni las personas mucho mayores no estén en eso, pero realmente es la juventud la que llega a un punto, y eso se ha manifestado mucho en Colombia por estos días, ese descontento y ver que sus mayores no hicieron mucho, pues no todos, claro está, pero no hicieron lo que debían hacer en su momento, como por ejemplo organizarse y protestar y manifestarse, y se fue acumulando y acumulando lo que iba pasando. Entonces, esa motivación de los jóvenes, por ejemplo, se habla de esa generación de cristal, y en este momento los planteamientos y mucho de lo que se comenta es esta generación de cristal, entre comillas, que creíamos tan débil o que por momentos sentíamos como que no podían afrontar muchas cosas, fueron los que se organizaron y salieron y están movilizando todo lo que se está movilizando. Entonces, sí vemos cómo ese jalonamiento lo están dando los jóvenes, y se asemeja el proceso que se dio en Chile, que fue largo, que duró varios meses, pero que en medio de todo, para ellos fue un punto importante que logró realmente muchas cosas. Entonces, eso lo notamos aquí en la ciudad de Cali y en los diferentes lugares de Colombia. Entonces, eso por parte de los jóvenes está bastante fuerte. Bien. Y sí. Sí, no, te iba a consultar, si querés continuar, te iba a consultar en base a que pudimos ver en cierta forma una resolución del conflicto en Chile a través de la convocatoria a la reforma de la Constitución, el plebiscito. ¿Cómo ves la solución en Colombia? En Colombia es complicado, es difícil, y durante mucho tiempo hemos visto que la Constitución, en el caso de nosotros en Colombia, en el papel no es no frena tanto los procesos ni limita tanto a la población como de pronto sí se daba en el caso de la Constitución en Chile, y veíamos que nada más se construyó en medio de una dictadura, entonces tenía que reformarse. Pero en el caso de Colombia no va tanto por ese lado, sino transformación en el gobierno, y vuelve a algo que han reclamado mucho los jóvenes, y es el saber escoger. Entonces ellos han reclamado mucho, porque muchos de esos jóvenes que están ahí no han llegado a acceder al voto, porque no han tenido unas elecciones presidenciales aún, pero sí critican mucho la mala escogencia, y va más por ahí, por entender mejor, por analizar mejor, porque las personas realmente se concienticen de lo que implica el voto, de no dejarse. Aquí, por ejemplo, se da mucho en esos procesos electorales la compra de votos, el desinterés de una parte de la población como si no tuviera nada que ver con ellos. Entonces va más por ahí, porque tenemos la posibilidad de acceder a esos mecanismos. En nuestra Constitución nos lo permite. Entonces va más en el saber escoger que tal vez en una reforma constitucional. Natalie, quería vincular a partir de lo que fueron los acuerdos de paz de 2016 y la actualidad en relación a las propuestas progresistas de centroizquierda, de izquierda, en relación a que algunos analistas interpretan que en base al no poder demonizar estructuras guerrilleras o no poder demonizar sectores políticos, ha sido una complicación importante para sectores conservadores de Colombia. ¿Qué entendés vos sobre este entendimiento? Bueno, el presidente Duque llegó al gobierno en representación de un partido que desde el primer momento fue opositor a ese proceso de paz, y llegaba con la consigna de prácticamente acabar con lo que se había logrado con el proceso de paz. Pero han visto que de parte de este grupo guerrillero que se desmovilizó, que muchos ya están participando y están haciendo parte de la vida política, pero muchos también han sido asesinados. Eso es algo que debo decir, porque
el ataque y a ellos y a muchos líderes sociales que pueden relacionar con un poco de ese pensamiento de izquierda han sido asesinados. Entonces, han buscado cómo desprestigiar un poco y cómo mostrarle a la gente que ese no es el camino y que si no se hace algo, eso pasó con las elecciones en las del 2018, la venta mediática de la idea de, miren, si ustedes escogen a un candidato de izquierda, centroizquierda, nos vamos a volver como Venezuela. Entonces el castrochavismo va a estar aquí presente y hay que ponerle freno a eso y se empezó a vender la idea de si no hacemos algo, eso se va a volver como Venezuela y lo que está pasando en Venezuela. Entonces, han buscado cómo hacerle ese juego y cómo dañar el proceso de una u otra forma, pero afortunadamente y en medio de las posibilidades se ha contado también con el apoyo internacional. La Jurisdicción Especial de Paz ha seguido trabajando a pesar de que muchas veces le han querido, este partido de gobierno, personajes de ese partido, han querido frenar todo el tiempo, están solicitando que se acabe la JEP, que no debe seguir, que se le está dando, no se está juzgando y no se está haciendo lo que se debe hacer con los ex miembros de las FARC. En fin, entonces siempre ha estado esa persecución, pero ha sido difícil y en medio de todas esas dificultades se ha seguido trabajando y se han seguido en los procesos de investigación, en los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco de este conflicto armado. Entonces está siempre del otro lado esa parte que desde el principio se mostró como un oponente y como un grupo de personas que buscarán acabar con este proceso de una u otra forma. Entonces siempre buscan también la relación. Pasaba en el marco de lo que se está dando con el paro nacional, que se empezaban a hablar desde personajes de este partido, que es el Centro Democrático, como a influir precisamente en ese temor y en ese miedo, infundirle miedo a la población de las personas que están en el paro están infiltradas por ex miembros de una guerrilla, están infiltradas por miembros de otra guerrilla que aún se encuentra activa, que es el ELN. Entonces ahí hay grupos terroristas, como tratando de deslegitimar esta protesta social. Entonces todo el tiempo juegan con eso también. Bien. Natalie, te hago la última consulta para ya ir cerrando. ¿Qué se espera ahora en el marco de las protestas, de las negociaciones? Vimos que esta semana también se produjo el primer diálogo entre el Comité Nacional del Paro y el presidente Iván Duque, pero no llegaron a grandes definiciones. ¿Qué se espera de aquí a los próximos días? Se espera que, por un lado, y es lo que ha demostrado la gente, siga en las manifestaciones, en las marchas, en las protestas pacíficas para seguir mostrando ese apoyo a lo que está pasando. Primero, es importantísimo que se demuestre por parte del gobierno esa intención de diálogo, pero no una intención de diálogo de yo salgo y doy una alocución y digo voy a dialogar con el Comité del Paro, pero estoy enviando al ministro de Defensa, estoy enviando a los dirigentes de las fuerzas militares a que manden más y más personas a los diferentes municipios, por lo menos a Cali, y que se siga reprimiendo y que sea aún más fuerte. Entonces es un mensaje contradictorio. Por esa parte, también frena mucho el proceso de diálogo porque estoy diciendo voy a dialogar contigo, pero dentro de las posibilidades voy a seguir enviando fuerza policial para seguir haciendo lo que ya sabemos que están haciendo, además de que también se están prestando para encubrir a civiles armados que están atacando también a la población y a los cuales vimos hace unos días atacando e hiriendo a personas de la Guardia Indígena. Entonces, es importante que sea coherente el mensaje, porque yo no te puedo decir que dialoguemos, pero yo me siento en la mesa con un arma encima de ella y tú del otro lado no tienes nada, o sea, estás en serio en esa intención de dialogar. Eso es importante. Y que se tome en serio estas propuestas de este comité de paro, porque
no se pueden ver como pañitos de agua tibia ni tratar como de salir del problema rápido. Entonces veo ahí qué puedo organizar y qué puedo cuadrar, pero es solo por el momento. No, aquí precisamente esto ha surgido por un acumulado histórico de situaciones difíciles y de desigualdades en el país. Entonces, realmente deben ser transformaciones estructurales y transformaciones importantes, no algo para salir del momento y para lograr que las personas digan no vamos a marchar más. Entonces, realmente de parte del gobierno debe haber una intención real y demostrarla de esa forma. Y la desmilitarización es importantísima porque si no, no hay credibilidad alguna ante un pueblo que ya ha sufrido bastante, que ya tiene muchos muertos. Entonces es bastante complicado poder creer en medio de estas circunstancias. Natalie, ha sido muy amable, les mandamos un abrazo enorme a todo el pueblo colombiano, nuestra solidaridad y el deseo de que esto se vaya solucionando, principalmente en pos de todos los habitantes de Colombia. Muchas gracias por el acompañamiento, espero que así sea. No sé si revisaron un poco lo que pasó ayer en la ciudad de Barranquilla, les recomiendo que den un poco esa revisadita de lo que sucedió en medio de un partido del Junior de Barranquilla con River Plate de la Copa Libertadores, que se estaba dando el partido y afuera se escuchaban las aturdidoras, se escuchaban los estruendos de la policía reprimiendo a la marcha, a la movilización y a las personas que estaban, y dentro estaban jugando un partido de la Copa Libertadores, que incluso tuvieron que detener en un momento por la afectación de los gases lacrimógenos a los jugadores y a las personas que estaban en el estadio. Entonces, ahí también les recomiendo que puedan ver un poco de eso porque es un mensaje bastante complicado de como si no estuviera pasando nada, como si aquí no hay nada y sigamos y que siga el fútbol y bueno, es difícil también eso que se quiere mostrar de parte del gobierno como si no estuviera pasando nada. Interesantísimo la referencia que hace Natalie en relación justamente al plantel de River Plate, que ayer, en el día de ayer en Barranquilla estaban haciendo reconocimiento de campo. Cuando se estaba dando este reconocimiento de campo, justamente en forma paralela se dieron manifestaciones las cuales fueron reprimidas con una brutalidad policíaca sin precedentes, y eso afectó con los gases lacrimógenos al campo de juego y representó justamente el retiro del plantel de River de ese reconocimiento de campo. Sobre todo lo desarrollamos, lo dejamos claro y agradecemos, como lo ha aclarado Natalie, teniendo en cuenta lo que representa el fútbol y el silencio en un país como el nuestro, donde ha representado una gravedad absoluta en épocas no democráticas como fue en el Mundial 78. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con nosotros Natalie, ella es docente, ella es licenciada en Ciencias Sociales, justamente dándonos un análisis integral, general de la actualidad en Colombia, la perspectiva, un paralelo absolutamente holístico en relación a los otros estallidos sociales, a lo cual agradecemos muchísimo y seguramente vamos a seguir en contacto. Exactamente, seguramente la vamos a volver a contactar porque esto, según lo que estamos viendo, va a continuar más teniendo en cuenta los principales reclamos del Comité Nacional de Paro, que en realidad vendría a representar a una población que está aquejada, que está harta, que lo demuestra a través de las movilizaciones, y por el otro lado a una policía y un gobierno que no reconoce la situación, no reconoce la violación también de los derechos humanos y bueno, no hay una solución por ahora en el plano medio, ¿no? Tal cual, y destacar también la valentía de Natalie Zárate a la hora de plantear las cosas con esta sinceridad intelectual y brindarnos la posibilidad de interpretarlo de primera mano. Exactamente, muy interesante. Bien, nosotros nos tenemos que ir a un corte. Estamos un poco conmocionados también de todo lo que acabamos de escuchar del testimonio de Natalie Zárate, pero tenemos que ir a un corte comercial. No se vayan, en el próximo bloque vamos a estar haciendo el segmento cultural, ¿sí? Que lo vamos a relacionar con una serie interesantísima, y también vamos a estar hablando de medio ambiente, pero ya volvemos. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio.
Continuamos con Enlace Internacional y tenemos una propuesta en medio ambiente muy interesante, ¿no? Exactamente, tenemos una propuesta interesantísima. Vamos a escuchar a Belén Falapa de la ONG Botelletas de Amor, que nos va a traer la primera parte de esto que se trata de desperdicios zero waste. La escuchamos. Hoy vamos a hablar del movimiento Zero Waste. Este es un movimiento que empezó hace muchos años con la idea de proteger y conservar los recursos a través de la producción y consumo responsable. Busca desarrollar prácticas a través de las cuales uno reutilice y recupere todos los recursos que usa, es decir, envases, envoltorios, así como también productos más grandes, no de consumo diario. El objetivo es utilizar estos productos y una vez finalizado encontrarles otro uso para no generar daños ni al agua, ni al aire, ni al suelo. Que estos también terminarían en un final, en su degradación, generándonos daño a nosotros y al resto de las especies. El Zero Waste International Alliance, Alianza Internacional de Basura Cero, es un movimiento que empezó entre el año 1998 y 2002 en Estados Unidos. No es atribuible a una sola persona, sino que esto fue generándose a través de un montón de personas que querían generar este cambio en el consumo, de pasar de por ahí consumo masivo que tenemos todos los días a un consumo más responsable y consciente tanto en nuestras actividades diarias como por ahí en la recreación. Este movimiento se basa en rediseñar el ciclo de vida de los productos, ¿sí? De empezar a pensar desde un inicio de su creación que estos pueden ser reutilizados y de esta manera evitar la generación futura de desechos, ¿sí? Esto cuenta tanto para, por ejemplo, electrodomésticos o la tecnología, por ejemplo, un celular, dejar de adquirir uno nuevo y si no actualizar el que ya tenemos, como así también el dejar de adquirir plásticos de un solo uso, como podría ser una cañita para tomar una gaseosa, que no es algo tan necesario y se puede dejar de lado. En el 2009, Bea Johnson, una francesa que estaba residiendo en Estados Unidos, comenzó a compartir sus logros en relación a la reducción de basura. Y a partir de esto, el movimiento empieza a arreglar o a fundarse en las 5 R, ¿sí? Que son reciclar, reutilizar, reducir, rechazar y el ROT, que sería compostar. Y este término se empezó a popularizar en todas partes del mundo y empezó a crecer. Empezaron a realizar concientizaciones y a compartir todo lo que significa este nuevo estilo de vida de cero residuos. La semana que viene nos encontramos y te cuento cuál es la finalidad de este movimiento. Como comentaba Belén, la semana que viene está ya preparada la segunda parte de este interesantísimo informe en relación a lo que representa este movimiento en cuanto a la basura, ¿no? Exactamente, muy interesante. Pero nosotros tenemos que cambiar de tema y nos vamos a la película. Tal cual, la verdad que en esta ocasión una serie que no tiene desperdicio. A mí, por lo menos, me gustó muchísimo. A mí también, la verdad que me atrapó. No le tenía mucha fe y me atrapó totalmente. Estamos hablando de una miniserie que está en Netflix que se llama El Espía y tiene como protagonista a Sacha Baron Cohen, quien es el actor de Borat. Exacto, de este emblemático actor al cual es bastante particular, bastante ácido, pero al cual yo le tengo una admiración muy, muy importante. Sí. Tiene una forma muy peculiar de trabajar, pero en este caso, en esta serie de 6 capítulos, que son de aproximadamente 40-50 minutos, 45 minutos, duración Netflix, que se le suele decir, la verdad que hacen un planteo de lo que fue un conflicto entre Siria e Israel, justamente por el rol de un espía, durante 6 capítulos, donde relatan toda la historia con herramientas muy cuidadas, muy valiosas, con aparte una capacidad bastante fidedigna en relación a los hechos reales de estos acontecimientos. Exactamente, es muy interesante. Ahora veamos el tráiler y seguimos charlando. Do you consider yourself a patriot? I love this country with all my might. Welcome to Syria. If your country needed you to lie to your friends, your family, your wife,
would you do it? I will be a buyer working for the government. If your country asked you to risk your life, would you do it? This is the opportunity for me to give you the life that I promised you, Daddy. My name is Kamel Amin Thabit. The Sheikh is your only way in. Please join me. You've made a nice life for yourself here in Damascus. When you walk into your room, everyone wants a piece of you. Come in. Enjoy. You can trust me with your life. I hope I can do the same. We all have secrets. This is not a game, Kamel. You are either him or you are dead. Nadia, I'm worried about you. When's the last time you saw Ellie? 11 months ago. Don't leave us. I don't want to go back. You are saving lives, Ellie. Remember that. When I first became Kamel, it was just an act. You mumble in your sleep. You sometimes shout out names. Those nightmares that she was talking about, they're not even mine, they're Kamel's. Let's have an open, honest conversation on what my husband does. Taking off the clothes, he doesn't work anymore. I can't put him away. Kamel isn't real. That life isn't real. You are Ellie Cohen. You need to remember that. It's a bit late for that. Interesantísimo realmente esta producción, y lo que hacemos es vincular un poco lo que está pasando en Israel con este conflicto con Hamas, pero en este caso con Siria e Israel, ¿sí? Muy interesante. Totalmente. De hecho, si bien hay que tener en cuenta y hay que tener claro que la forma de relato tiene una tendencia pro-israelí, podríamos decir, la verdad que es un trabajo muy profesional, muy bien logrado, el cual representa un proceso histórico, lo cual pasó en su momento, y la forma de relato tiene un grado de realidad que es interesantísimo. Interesantísima narrativa, y también es muy importante tener en cuenta, no lo dijimos, tiene que ver con que está basada, está inspirada en la historia real de un espía, el espía más emblemático de Israel, que es Eli Cohen. Exacto. Sí, básicamente, de hecho, se habla de uno de los más importantes espías de la historia, y que gracias a él es que Israel se aseguró en cierta forma la victoria de la Guerra de los 6 Días en 1967. Tal cual. Así que te dejamos esta propuesta para que mira, yo esta serie, si no me equivoco, creo que me la terminé en un fin de semana. Bueno, tienen este fin de semana para terminársela. Como te decimos, algo de 40 minutos a 3 capítulos por día, tenés en 2 horitas el sábado, 2 horitas el domingo, la tenés. Exactamente, es muy interesante, lo puedes aprovechar y de paso entendés un poco la historia de Israel. Tal cual. Bien, nosotros antes de despedirnos, yo voy a agradecer este hermoso outfit que estoy utilizando hoy. De hecho, estoy usando un vestido de la diseñadora Ellen Hansen, ¿sí? De lino 100% natural, con tintes naturales y un estampado de flores divino, que realmente es precioso, de el atelier Ellen Hansen. También lo que serían los accesorios son del atelier, por ejemplo, también el vestido, que es importante decirlo, tiene estos botones de nácar, al igual que los accesorios también son de nácar. Y ustedes pueden ir, realmente es precioso, queda en San Lorenzo 576 todo lo que tienen, y les recuerdo que Ellen Hansen tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Por lo tanto, tienen ropa y moda sustentable, responsable. Vayan, se los recomiendo, yo sé por qué se los digo, van a ver y no van a querer ir a ningún otro lugar. San Lorenzo 576, Atelier Ellen Hansen, no se lo pierdan. De esta forma le vamos dando cierre a lo que ha sido este enlace internacional, por momentos tristemente emotivo por la coyuntura propia en relación al contexto internacional, sobre todo por los hechos tanto entre Palestina e Israel como en Colombia, pero de esta forma tratamos de arrimarte un poco todo lo que nos fue llegando esta semana en materia de política internacional para poder vincular desde la región a todos estos temas de competencia, ¿no? Exactamente, es muy importante que podamos entender aquí en Mendoza y en la región de Cuyo lo que está pasando en materia internacional, acercarles también estas temáticas que uno las ve tan lejanas, pero en cierta forma
forma nos afectan de una manera directa o indirecta. Con la proyección a partir de este sábado desde Canal Sama San Juan, una alegría enorme poder acompañarlos también a nuestra hermana y querida provincia, y de acá en más encontrándonos todos los sábados. Exactamente, nos reencontramos el sábado que viene aquí por Canal Acequia a las 12:30 y en Canal Sama también a las 13. Nos vemos, chau chau.